Muy bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar con lo que es MongoDB, ¿no? Habíamos quedado ahí en instalar el MongoDB. Vamos a hacer eso. A ver, primero vamos a hablar aquí sobre tipo de datos según su estructura, ¿no? Tenemos aquí datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Tenemos esto, ¿no? En datos estructurados, si nosotros vemos, casi siempre hemos trabajado con este tipo de datos, ¿no? Y hoy en día muchos sistemas que nosotros conocemos han sido desarrollados o están siendo desarrollados con este tipo de base de datos que son estructurados, que son las bases de datos relacional, la base de datos tradicional, lo que nosotros conocemos, el SQL, el Oracle, el MySQL, esos son los datos estructurados. Los semiestructurados son los datos que trabajan tipo JSON, tipo etiquetas, que no están relacionados a comparación de datos estructurados y que al final, si vamos a comparar entre cuál es más óptimo, el más óptimo para trabajar es el semiestructurado porque nos va a permitir trabajar mediante etiquetas y podemos, ¿no?, nosotros aprovechar y enviar más tipo de información. Luego tenemos los no estructurados, los que son los textos planos, ¿no? Como aquí tenemos los videos, los audios, libros, nosotros que podemos almacenar. Dice, los datos no estructurados, la información no tiene un modelo predefinido a comparación de los datos estructurados. Aquí se maneja un gran volumen de información, típicamente en texto plano. El contenido agrega diferentes tipos de datos en un mismo registro. Es como si estuviésemos mandando aquí como una forma de un array. Los repositorios de datos contienen grandes cantidades de datos no estructurados. Pero mi documento tiene una estructura interna. Necesita el conocimiento de un experto para entender la semántica entre las entidades de datos. Ejemplos donde vamos a encontrar esto de datos no estructurados. Por ejemplo, imágenes satelitales, datos científicos como datos meteorológicos, oceanografía, tránsito de vehículos, imágenes y videos, ¿no? Lo que le hago aquí. Datos provenientes de redes sociales, como volcados de canales, mensajes de textos y contenidos de página web o archivo log. En datos semiestructurados, ¿ya? Aquí lo que le decía es que la forma de trabajar tipo etiquetas, donde vamos a trabajar con lo que es el archivo, el formato JSON. La información, como dice aquí, trabaja en categorías o etiquetas para separar elementos distintos, ¿no? Si yo quiero comparar esto con la base de datos estructuradas, yo diría la base de datos estructurada, nosotros hablamos de base de datos, aquí estamos hablando de colecciones, ¿no? Aquí ya estamos hablando de colecciones. Los datos están almacenados en registros y son fácilmente identificables. Los repositorios de datos semiestructurados pueden contener ambigüedad e inconsistencia. La forma como trabaja es de esta forma, ¿no? Entre llaves, ¿no? Hoy día vamos a crear eso. Y luego tiene así, ¿no? Entre corchete, aquí había un archivo donde dice nombre es Pedro, apellido Pérez y de tal y tal, ¿no? Y aquí estoy creando otro dato más, nombre Pedro, apellido tal y apellido tal. ¿Ya? De esa forma se crea estos tipos de datos semiestructurados. Los datos estructurados ya habíamos hablado, ¿no? Aquí se trabaja con lo que es dato relacional, donde tenemos aquí los más conocidos, como lo que es el SQL, el Oracle, el MySQL, donde se crea una base de datos, está contenido por tablas, ¿no? Y estas tablas prácticamente están relacionadas entre sí. Y cada tabla, ¿qué es lo que contiene? Contiene registros, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí los datos estructurados. La gran mayoría de los sistemas trabajan con este tipo de datos, ¿no? La gran mayoría de los sistemas hoy en día. Pero ya, como vemos, ya está habiendo un cambio y ahora ya está entrando con fuerza, o ya no, o muchas ya aplicaciones también ya están trabajando con los otros tipos de datos, ¿no? Porque saben
que la información no solamente va a estar ahí, sino muchas veces la información más valiosa está en los datos no estructurados. Cuando hablamos aquí anonimación de los datos, estamos hablando aquí cómo proteger estos datos, ¿no? Una cosa es que yo creo mi base de datos, pero ahora ¿qué aplico? ¿Qué lineamientos o qué controles de seguridad voy a implementar para que estos datos, cuando sean trabajados en un sistema o no, cómo los protejo?